Hagamos memoria. Y el cuento ese, con el que crearon a los paramilitares, que era disque para desmantelar a la guerrilla, era un cuento chino, un cuento chimbo que le metieron al país. Realmente lo que había era un grupo de comerciantes, un grupo de ganaderos, un grupo de empresarios, un grupo de transnacionales interesadas en quedarse con las mejores tierras de este país. Y obviamente Urabá era la joya de la corona. Para hacerse esas tierras no era necesario de matar tanta gente. Los asesinan a manduco, o sea, a garrote, como para que no digan que fue a plomo. Entonces los tiran al río, fue accidente del casco, en fin. Dale conciencia a los autores de la violencia. La regla general que hemos visto en el país es la amenaza. Es decir, en general a quienes reclaman tierras se les responde desde las élites violentas en las regiones con amenazas y en última instancia con el asesinato de las personas. Desde el año 2005, cuando se votó la Ley de Justicia y Paz, hasta ahora son ya 57 personas asesinadas por el reclamar sus derechos, y esto muestra la radiografía de la crisis de garantías que hay en los territorios. Los líderes afrodescendientes, los líderes de los consejos comunitarios, la dirigencia indígena, la dirigencia campesina, que es la que está siendo golpeada en este tiempo por el conflicto. Y hemos encontrado que para el año 2012 el desplazamiento llegó a 256.590 personas. Estamos hablando de un fenómeno que afecta a más del 10% de la población colombiana. Pero antes de ser desplazados, nosotros en esa cuenca de Cumberland nos dedicábamos a la agricultura de pan coger. De eso vivíamos cada quien en sus terrenitos propietarios que teníamos allí. Pues la llegada de los paramilitares llegaron por ahí en los años 96. Llegaron con la estrategia de decir que iban a sacar a la guerrilla del territorio y que desocupáramos el territorio. La primera arremetida paramilitar fue en el 96, día 8 de octubre, en la comunidad Navarrete Brisa, un sector donde salíamos a mercar y todo eso. Ahí asesinaron a 8 personas, dejando 6 cuerpos, los tiraron al río, y los otros 2 se los llevaron y los dejaron en una carretera como a unos 15 minutos. Todos los desplazamientos y todos los ataques que he sufrido por parte de los grupos paramilitares desde el año 88 y 89 en Valencia, Córdoba, que es mi pueblo. Allá vivía con mi esposo, que posteriormente fue asesinado por Fidel Castaño el 11 de enero del 89 en Valencia. Lo asesinan y a los 8 días intentan asesinarme a mí y me toca salir desplazada, me voy para Urabá. Y luego, cuando ya llegan los paramilitares, pues todos pasamos a ser objetivo militar de ellos porque, entre comillas, le colaborábamos a la FARC. Entonces sí asesinaron muchísima gente en Valencia, no solamente a mi esposo. En esa época, entre el 88 y el 89 y el 90, hasta el 94, fueron aproximadamente 2.600 personas asesinadas y desaparecidas, algunas.
tema de nosotros, de Urabá, no podría referirme solamente al tema de nosotros, el tema de la región de donde nosotros vivimos. En la región de las Tulapas son unas 15 o 20 veredas. Al llegar los grupos de autodefensa, donde había asentamiento de la guerrilla, pues hubo enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares. Ahí empezó la guerra entre ellos. Prácticamente quien puso la mayor cuota fue la gente campesina. Ni los paramilitares aportaron muertos, ni la guerrilla aportó muertos. Los muertos fueron los campesinos y los desplazados fueron los campesinos, los habitantes de allá, que no hacían parte ni de la guerrilla ni de los paramilitares. Nosotros teníamos una familia muy linda, conformada por mi papá, mi mamá y 14 hijos adultos todos, cada hijo con su familia. Vivíamos en una finca muy extensa de 296 hectáreas. Cada uno tenía su frente de trabajo, cada cual tenía su cosecha, su ganadito, sus animalitos, y en una semana lo perdimos todo. No digamos en una semana, en un día. En el 95 ya tenía 4 vacas paridas, tenían todos mis animales, gallinas y todo. Tenía, pues, y todo eso más bien tocó de prácticamente dejarlo. Porque después, ahora que yo he estado en esta lucha de la reclamación, mis familiares han sufrido amenazas y se han tenido que desplazar. 3 de mis sobrinos, los hijos de los muertos, se vinieron desplazados de Urabá y Córdoba para acá, para Bogotá, y se me accidentaron un corrientazo de la luz de la energía aquí en Bogotá el año pasado. Todos 3 juntos. Los huérfanos. Y la energía me lo mató. Llegan los grupos alzados en armas allá, cogen a un hermano mío de nombre Neverfray. En las horas de la mañana estaba ordeñando unas vacas y lo amarraron, se lo sacaron de la casa y le prendieron fuego a la casa. Casi se le queman a la señora y los niños. Salieron al camino, se pusieron a discutir con los paramilitares que por qué se los llevaban, que no debían nada, que ellos eran personas de bien, y a mis hermanos poner resistencia de no seguir porque tenían miedo de seguir porque los fueran a matar por allá y no fueran a encontrar los cuerpos. Entonces yo digo que si los iban a matar, que los mataran ahí, que no se los llevaran. Así fue cuando los paramilitares los rafaguearon y los mataron a todos 4. Entonces mi papá y mi hermano menor cogieron a uno de los muertos, se lo llevaron para la casa y regresaron por el otro y cavaron un hueco en el patio de la casa, los enterró y enseguida se perdió, se desplazó, porque la consigna paramilitar era acabar con todos. En los 80, con la llegada de los grupos armados y cuando los grupos armados identifican estas zonas territoriales como zonas para el descanso, para el repliegue y para reoxigenar sus filas, utilizan los territorios de las poblaciones afrocolombianas de manera estratégica y el conflicto empieza a trasladarse a esas zonas territoriales. Y ya la población afrodescendiente en Colombia empieza a tener un referente de su historia de esclavitud como maltrato de parte de un Estado, a tener otro momento de violaciones a los derechos a partir del conflicto. El conflicto empieza a hacerse presente, pero empieza a verse a partir del empoderamiento territorial de los grupos o lo que hoy se denomina control territorial. La problemática que se generó por el desplazamiento de la población campesina fruto del conflicto armado que ha vivido el país. Hay estimativos que dan cuenta de que millones de familias salieron de sus tierras y muchas de esas tierras
que fueron abandonadas por los campesinos, en muchos casos fueron ocupadas por actores armados ilegales. Otros casos, las tierras les fueron despojadas directamente a los campesinos. Los despojadores habían utilizado 1000 artimañas jurídicas para legalizar los despojos. En ese sentido, las normas que quedaron aprobadas en la ley 1448 le entregan instrumentos al juez de restitución para que deshaga todas estas maniobras jurídicas mediante las cuales los despojadores quisieron legalizar sus despojos. En ese orden de ideas, un juez puede dejar sin efectos un contrato, una sentencia, un acto administrativo. Todo lo tiene el juez lo hace en sus sentencias y ya lo viene haciendo con las sentencias que han estado profiriendo los jueces en los meses que llevan de funcionamiento. En esa batalla, pues, el EPL coge y conforma con gente desmovilizada, conforma los comandos populares. Estos comandos populares empiezan a matar militantes de la UP a diestra y siniestra, y cuando realmente la FARC se da cuenta que están enfrentando a un grupo armado nuevamente, arremeten con más fuerza. Y prácticamente los del EPL desmovilizados iban ya perdiendo la pelea. Toman la decisión triste y dolorosa para la región, para el pueblo, de aliarse con los paramilitares. Esta alianza los libra de la FARC, pero ya todos sabemos en qué termina, ¿no? Por un lado los libra de la FARC a ellos, pero a los campesinos nos monta en una ruleta rusa, porque era un juego en el que uno mismo terminaba disparándose a la cabeza. Los mismos campesinos terminábamos disparándonos a la cabeza, porque los paramilitares llegaron a reemplazar la institucionalidad, porque no había presencia institucional, no había presencia del Estado en las regiones, en los territorios. El atentado que me hacen los paramilitares en el 95 en alianza con estos comandos populares, debido a mi renuencia a esa alianza. No, impactaron 5 tiros, estuve en estado de coma 2 meses y medio en el Hospital San Vicente de Paúl, en Medellín. Bueno, y luego volví por obra de Dios, yo creo en Dios, volví y salí del coma y volví a Urabá. En el 2000 nuevamente llegan los paramilitares, pero ahora ya los de Raúl Hasbún, a quitarnos esa tierra donde vivíamos, con otra persona con la que ya me había organizado, ¿sí? Y la condición era, o pagábamos la tierra o la entregábamos, porque supuestamente la tierra era de Raúl Hasbún y la necesitaba. Y eso lo hace a través de un empresario bananero que se llama Felipe Echeverri Zapata, y de la mamá de Felipe Echeverri, que se llama Rosalba Zapata, y de un señor que se llama Antonio Arboleda, que era desmovilizado del EPL y era el jefe operativo de la zona número 1 de las Convivir Papagayo.
y a través de un comandante paramilitar también desmovilizado del EPL, que se llama Rafael García, alias El Viejo, o alias Efraín García. Cuando pasan todas estas cosas, pues yo me pongo a ver y digo, carajo, pero ¿qué está pasando aquí? Estas tierras las conseguimos con el respaldo del EPL, y la misma gente del EPL nos está despojando. Entonces empiezo a buscarlos, a uno por uno, para tratar de hablar con ellos, ¿no? Menos con Rafael García. Nunca traté de hablar con ese asesino. Busco a Antonio Arboleda y me dice, Carmen, yo les recomiendo que lo mejor es pagar. Y aquí la condición es o pagar, Carmen. Porque es mejor pagar a que ese tipo venga, mate 2 o 3 personas y es peor. Y les toca irse a todos. Por lo menos aquí les están dando la opción de quedarse. Yo me fui con mi caja destemplada, pero muy molesta. Me fui muy molesta. Y empezó una serie de ataques, presiones, ¿ya? Y una empresa transnacional que se llama Banacol se presta para la extorsión, porque eso fue una extorsión, nos las hicieron a través de Banacol, ¿sí? Éramos 37 familias, y a esas 37 familias nos hicieron pagar 548 millones de pesos a través de Banacol. 2 años aguantando hambre, pasando necesidades, gente que tenía familiares con cáncer suspendiéndole los tratamientos, gente que se murió de cáncer porque no pudieron seguir los tratamientos. Bueno, de todo. Me tocó sacar mis hijos de la universidad, me tocó sacar... A todo el mundo le tocó hacer y suspender sus proyectos de vida. Es que fue una vaina desastrosa, totalmente desastrosa. Y hubo gente que no aguantó la presión y terminó entregando la tierra. De esos 37, 22 pagamos y nos quedamos ahí. La condición era, ustedes pagan y nosotros inmediatamente desenglobamos el título de la finca y les entregamos su escritura. Porque nunca nos preocupamos por averiguar si eso realmente era cierto o era un baldío. Nunca supimos que eso era un baldío. Que no teníamos por qué haber pagado eso. Y que la gente no tenía por qué haber entregado su tierra. Y a partir de ahí empezamos un proceso y una demanda en la Fiscalía de Turbo. Y a partir de ahí empezaron las amenazas. Y a partir de ahí mucha gente que estaba alrededor en otras veredas, que también les estaba pasando lo mismo y que no se atrevían a contar, ¿sí? Empezaron a buscarme, porque ya me conocían también por todo el liderazgo que había hecho en la zona. Terminamos siendo como 200 familias y ya después terminamos siendo 2.600. Y aquí estamos, hoy somos 9.000. Marco del conflicto, a partir de los desplazamientos forzados y los confinamientos en las comunidades, más de 62 comunidades confinadas en el Pacífico, que son municipios confinados, que hacen parte, digamos, de un grupo significativo de alto peso en la comunidad afrocolombiana a nivel poblacional, fueron sometidos al confinamiento, es decir, a la resistencia dentro del territorio, a desplazarse rural-urbano, urbano-urbano, pero no hacer presencia en Cali y Bogotá o en las ciudades principales del país. Entonces, la comunidad acumula un maltrato histórico dentro del Estado colombiano. Eso ha significado la
la entrada del conflicto a los territorios, por ejemplo, del Pacífico colombiano. Y efectivamente, parte de esta crisis, lo que hoy vemos es que se empieza a ver una reconfiguración del territorio de las poblaciones afrocolombianas, es decir, unos desplazamientos masivos y hoy gota a gotas dentro de la comunidad afrocolombiana en el país. Hoy gran parte de la ruralidad afrocolombiana está destrozada. Las comunidades hoy siguen haciendo resistencia, pero el destrozo es inminente y hay comunidades que han sido exterminadas. Hay zonas poblacionales, veredas en el Pacífico, que hoy ya no quedan sino 1 o 2 familias cuando antes eran conformadas por 80 y 90 familias. Hay veredas que ya se han registrado donde no queda más nadie. Son territorios solitarios. A pesar que desde Bogotá, desde Cali, desde Medellín, la población recuerde incesantemente la historia de sus territorios. Entonces son proyectos de vida irrumpidos en el conflicto. Y el Estado, hasta el momento, ha sido parco en volver a generar, digamos, el camino que les permita a esos proyectos volver a encontrarse. No solamente a nivel familiar, hablando a nivel nuclear o familia extensa, sino volver a encontrarse con eso que se denomina comunidad. Dios mío, dale conciencia a los autores de la violencia. Dios mío, dale conciencia a los autores de la violencia. El escenario para la comunidad afrodescendiente en Colombia prevemos que va a empeorar, en tanto que los procesos de expropiación territorial no paran, siguen vigentes. Primero, a partir de la fuerza de los actores insurgentes que hacen persecución a los líderes, que prohíben que las comunidades se reúnan en muchos de sus casos, que prohíben que las comunidades retornen, que son agresivas con las comunidades cuando tienen la voluntad de retornar. Por eso hay muchas familias que hoy están en Bogotá y ante los primeros intentos de retorno y las reacciones agresivas en el territorio, volvieron a desplazarse, reincidieron en el desplazamiento. Y hoy, a pesar de que consideran sus territorios como territorios ricos e importantes en el país, no quieren volver a los territorios. Entonces, eso no se presenta como un fenómeno donde la persona decide libremente, sino que hay todo un contexto regional y nacional de base que incide en las decisiones de las familias que han sido afectadas por el desplazamiento. El 50% de las comunidades salieron despavoridas para diferentes partes del país. Desde allí nos dijeron, bueno, salgan porque no respondemos por quien se quede acá. Ahí fue donde yo me desplacé, salí con mi familia y salimos todos los que estamos en un caserío, como 30 familias haciendo resistencia a no salir. Ahí sí, el 25% de la gente que no pudo salir se fue a los montes a huir, porque ya las vías estaban bloqueadas, ya no había cómo salir. En el 99 nos dimos de cuenta que el territorio no era para sacar la guerrilla, sino era para implementar los monocultivos de palma aceitera, ganadería extensiva y todos los cultivos que tienen ellos en la mira. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta? Entonces ya la siembra de palma y la compra de tierra, porque ya se iban donde estaban la gente desplazada de diferentes partes. ¿Me vendes o le compro a la viuda? De todas maneras, esa tierra la necesita el patrón. Entonces, de esa manera, pues, mucha gente le dio miedo y malvendió. Yo no vendí nada, yo dije, yo voy para mi tierra. Regresé nuevamente a mi parcela y empecé a trabajar, y unos administradores de un jefe de esos paras llamado El Napo, esos administradores me dijeron que si por dónde iba a caminar. Yo dije, pues por la vía pública que siempre hemos tenido antes del desplazamiento. Me dice, pues ya esos son territorios privados y por ahí no puedes andar. Entonces yo no, pues andaré por el río, que es la otra vía pública. Ah, no, pero es que tiene que pagar un impuesto de guerra, una limpieza, pues por ver limpiar las tierras.
Yo digo, en primer lugar no tengo sino familia, y yo pagar el impuesto será el Estado, pero a otros no tengo por qué, y además como me está tocando son las garantías que me dan ustedes. Entonces luego habíamos 8 familias en la comunidad, entonces ya la comunidad me eligió como presidente de la junta en ese entonces, o sea, representante legal. Entonces ya vamos por ley 70, la tierra es colectiva, es inalienable, imprescriptible. Ahí empezamos a luchar, que las tierras no se podían vender ni se podían comprar, sin el consentimiento de toda la cuenca, y además todos estábamos desplazados. Entonces ya yo empecé como a denunciar eso y a hablar de eso, entonces eso anunciaron, entonces ya me echaron a los paramilitares para que me asesinaran, para que yo no siguiera hablando. En esa cita yo fui como representante legal. Entonces ahí ellos dijeron, no, que ustedes han vendido y que no tienen derecho. Entonces yo les saqué un poco la copia del título colectivo y les dije, mire, es que la tierra es colectivamente. Aquí nadie puede vender un terrenito sin el consentimiento de toda una asamblea. Entonces allí ya frenaron. Entonces de esa manera entraron, ahí llamó un jefe paramilitar que haría el gato, para que me asesinara. Bueno, eso fue una serie de persecución, y yo... En mi vida, en primer lugar, yo no pensé nunca, pues como nunca había hecho cosas malas, pues yo dije, pero ¿por qué me pueden matar? ¿Por qué? Por hablar lo bueno. Pero ya luego caí en cuenta que sí habían esos intereses. Y además enfocado hacia el territorio. En el marco de la política mineroenergética que contiene el plan de desarrollo del señor presidente Santos, que es una continuidad de toda la política de los últimos 3 gobiernos del país, Colombia ha sido sistemático en otorgar los territorios de las comunidades afrocolombianas a intereses de multinacionales y a intereses de, empresariales. Hay un proceso de intervención empresarial que ya está en manos de la Corte y de la Fiscalía en la zona de Curvarados y Huemeandó. Ese proceso ha sido de los más visibilizados, aunque hay otros procesos de la comunidad afrocolombiana que están, digamos, bajo la lente de autoridades nacionales y bajo la lente de la comunidad internacional con estas similares características. La comunidad de Curvarados y Huemeandó fue una comunidad que inicialmente hubo un sector que se desplazó, otro sector que se quedó haciendo la resistencia, pero finalmente fue mezquinamente dividido, ¿cierto?, entre los que se fueron y los que se quedaron, para permitir la estrategia de despojo territorial. Entonces, después de ese proceso de despojo territorial que hubo, no solamente hubo los procesos de afectación para desplazamiento, sino que hubo toda una cooptación de un sector de la comunidad. Hoy se mantiene dividida. Hay otros casos, como por ejemplo los que están evidentemente sucediendo con los consejos comunitarios. Consejos comunitarios como el de la comunidad campesina del Alto Atrato, Cocomopoca, donde hoy cursa, por ejemplo, la adjudicación del 70% de los territorios de la comunidad a la Anglogola Chanti. Y este proceso, además de otorgar el territorio para la prospección minera, ya adjudicado en concesión, hay que decirlo, los líderes que vienen visibilizando las circunstancias ya empezaron a ser señalados por actores armados. Los procesos que hoy tenemos no permiten decir qué actores armados están detrás, pero lo que sí sabemos es que hay un sentido agresivo detrás de toda la acción que vienen haciendo los líderes de las comunidades, en este caso puntual de la Cocomopoca, del Consejo Comunitario Cocomopoca,
para que los líderes se detengan en su acción por recuperar el territorio. Hoy las comunidades están en un riesgo de expropiación territorial. Guido Vargas, siendo marido de una sobrina mía, con la cual tiene 2 hijos, había estado interesado años atrás de la finca de nosotros. Incluso había negociado en 2 oportunidades con mi papá parte de la finca. Y mi hermano mayor nos consultaba y nosotros nos oponíamos a la venta de una parte de la finca. ¿Por qué nos oponíamos? Porque nosotros éramos 14 hijos. Y necesitamos harta tierra para trabajar. Y mi hermano mayor, que era el que encabezaba la lista de los hijos, él era el líder de los hijos, él hablaba con mi papá y lo hacía arrepentir del negocio. Y 2 veces se le dañó el negocio a Guido Vargas. Entran los paramilitares a la zona, se alea con los paramilitares y mi hermano mayor lo matan, y a mi hermano menor. Y antes de un mes ya Guido está contactando a mi papá, pues nadie sospechaba nada de él, porque prácticamente era parte de la familia. Le dice que tenía que vender la finca a Mancuso, y si no vendía la finca nos mataban a todos. Ya mi papá llega a Montería, lo contacta de nuevo a Montería, lo cogió de la mano y lo llevó a la oficina de Mancuso. Y allá hacen un contrato de compra-venta y lo autentican en la notaría primera de la ciudad de Montería. Él mostró esos 28 documentos y sumaron 452 hectáreas. Ahí el señor Mancuso le entrega 1 millón de pesos en efectivo a mi papá, un cheque por 9 millones de pesos. El cheque salió sin fondo. Entonces la finca salió vendida por 1 millón de pesos. Lo primero que hacemos cuando vamos a intervenir una zona, verificamos con el Ministerio de Defensa que existan las condiciones de seguridad. En este momento estamos en 82 zonas del país, adelantando los trámites de restitución. En estas zonas el Ministerio de Defensa nos dijo, allí hay condiciones de seguridad y allí puede volver la gente. Obvio, en otras zonas no hemos podido intervenir por temas de seguridad, porque están las guerrillas o bandas criminales. En esas zonas nosotros no intervenimos. ¿Qué nos ha pasado también? Que al entrar a una zona, cuando vamos a ir a los predios, encontramos que tenemos problemas de mina antipersonal y eso obliga a que la unidad no pueda tramitar la reclamación. Para esos casos se suspenden los procesos. El solo hecho de llegar a zonas donde nunca ha ido el Estado, donde el Estado no estaba allí, es complejo. El tema de protección a los reclamantes también es un desafío enorme. Poder proteger a los reclamantes que están haciendo sus demandas o reclamaciones ante la unidad también es un desafío. Realmente el espíritu de la ley es muy bueno, porque el espíritu de la ley es reparar. Tal vez no sea la reparación completa, aquella integral, total, para reparar todo el daño causado, que fue mucho, ¿cierto? Pero por lo menos sirve para reparar, para resarcir un poco, incluso para resarcir un poco lo económico, que es lo que más ha afectado a la gente, ¿cierto? Si eso se diera tal como está en la ley, sería muy bueno, porque el campesino es noble.
¿sí? El campesino está dispuesto a perdonar siempre. El campesino está dispuesto a reconciliarse, incluso así no perdone, así tenga su dolor y su resentimiento por dentro, está dispuesto a reconciliarse, porque siempre ha estado acostumbrado a vivir en paz, a vivir tranquilo. Imagine, uno allá estaba libre en el sentido de todo, porque allá yo no tenía que preocuparme que por qué no, que me falta esto o que me falta esto otro, no. Y entonces aquí sí me ha tocado en veces hasta de pedir. Allá nosotros, como decía, cada 15 días los martes tocaba embarque de plátano. Nos quedaba mucho plátano. Y ya acá tocaba de comprar un plátano en 1.000 pesos, si es caso, también. Y en eso me ha afectado mucho. Es una tragedia por lo que nosotros salimos con la ropa que teníamos puesta nomás. La experiencia laboral es allá, no acá. No estábamos acostumbrados a las culturas de acá, ni a los gastos que hay acá. Yo llegué a 50 años de edad y no supe qué cosa es un recibo de gas, de luz, ni de agua. Y acá hay que pagarlo mensualmente. Y uno no tiene por dónde producir para pagar esos servicios. Entonces, a mí me ha tocado de pedir. Los opositores a la restitución operan de diferente manera. Unos mandan panfletos, intimidan a la gente, la amenazan a través de un mensaje de texto, de un panfleto. ¿Nosotros qué hacemos con eso? De inmediato lo ponemos en conocimiento de las autoridades. La policía tiene un equipo ya dedicado exclusivamente a esto, lo mismo la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección para que proteja al reclamante. Pero eso es básicamente lo que nosotros hacemos cuando encontramos que una persona está siendo amenazada con ese tipo de acciones. Y a su vez, en la zona donde estamos interviniendo, la fuerza pública está atenta a los movimientos de eventual incursión de algún actor ilegal. O sea, eso lo estamos haciendo con la fuerza pública y con la Fiscalía General de la Nación. Pues el principal obstáculo de la ley es la Fiscalía General de la Nación y los jueces, el sistema de justicia en el país que no opera. Ese es el principal obstáculo. El día que estos entes judiciales empiecen a funcionar, a operar, ese día capturen y judicialicen a estos delincuentes, van a bajar los asesinatos, la persecución a reclamantes de tierra e incluso me atrevo a decir que va a bajar la incidencia y el poder que tienen las bandas criminales, porque es que ellos son los que los financian, ¿sí? Es que los paramilitares solamente son el instrumento realmente no son los paramilitares los que están causando el verdadero daño en el país. Los que aprietan el gatillo no son los que causan el daño material, obviamente. Fueron 20 hombres a buscarme para matarme hace 20 días a la finca mía. Yo hacía 20 minutos que había salido de ahí. Son los que causan el daño material, pero el verdadero daño lo están causando son estos despojadores que financian a esos grupos. Si estos estuviesen capturados y judicializados, se corta por ahí el chorro de financiación, obviamente baja la incidencia de los paramilitares, baja la incidencia de las bandas criminales, bajan los muertos y bajan las amenazas. ¡Viva las comunidades que aún resistimos y que aún estamos en pie de lucha!
rabia. Y todavía siento rabia por Uribe. Sí, siento rabia por Uribe, no sé, porque es que allá obligaban a uno, hablo de Valencia, es que lo llevaban a uno obligado a votar por el que uno no quería o tenía que votar, pero que al lado estaba uno o dos paramilitares ahí. Yo voté obligada por Uribe. Pues allá los paramilitares que eran los que mandaban allá en ese tiempito. Creemos nosotros de que no existe la complicidad que tiene el gobierno, porque todavía la tiene en estos momentos actualmente. Cuando digo actualmente, ellos se manejan la comunicación, ellos hacen sus puestos de control. En un lado del río donde estamos nosotros de Brisa y Camelia, que ese río tiene por ahí 100, 150 metros de ancho. Del otro lado tiene el puesto de control el ejército y a este lado lo tiene los paramilitares. Entonces ellos se comunican. Entonces pues no vemos cómo tener una garantía dentro del territorio. Los que quedamos vivos, nadie denunció, nadie dijo nada, nadie se quejó, aquí no pasó nada. ¿Por qué no se queja uno? ¿Por qué no? Porque no se podía denunciar, no se podía quejar, ni había dónde denunciar porque no había confianza en las instituciones del Estado. Hemos dicho, nosotros queremos es que haya garantías, saneamiento del territorio y que nosotros podamos verdaderamente vivir dignamente dentro de nuestro territorio. Porque nos han brindado un chaleco, y lo digo, un chaleco no es para un campesino, porque un campesino en el campo en una temperatura de 40 grados, ¿de qué le sirve un chaleco? También nos dimos de cuenta que un chaleco que le han dado a uno, nos dimos cuenta que muchos campesinos los amenazan, lo cogen, los amarran, los han desnudado y los han asesinado por parte. Entonces le estamos exigiendo al gobierno a través de un título colectivo, pues, el saneamiento de nuestros territorios, que haya justicia y no repetición. Todo el proceso que se está viviendo de pérdida territorial, de despojo territorial, significa la destrucción no solo de comunidades, sino de los proyectos de vidas construidos por cada uno de esos hombres y mujeres históricamente y que hoy sus descendientes lo siguen padeciendo. Eso significa que el Estado tiene que tomar una acción urgente, priorizada y sistemática y de fondo con la población afrocolombiana de cara a satisfacer los derechos. El fenómeno paramilitar es de derecha y es de la clase rica. Que utilizaron al pobre, sí, porque quien combatió o está combatiendo es pobre. Y ese pobre está matando al otro pobre. Entonces, el gobierno, que fue uno de los fundadores del fenómeno paramilitar, y unos cuantos adinerados fomentaron para en defensa de los ricos, fomentaron el fenómeno paramilitar, pero utilizaron al pobre para atacar al pobre. Entonces ahí es que yo no entiendo muy bien. Lo único que sí sé es que la guerra no es entre paramilitares y guerrilla, ni la guerra entre el capital y la pobrecía. Esa sí la defino bien. Volver a la finca me da miedo porque en realidad esa gente no se ha acabado. Entonces le tememos a eso, le temo a eso.
que de pronto una represalia o alguna cosa en eso, pero en lo otro de que sí tengo fuerzas para trabajar y eso. Mi sueño es estar tranquila otra vez. Regresar sería el volver a la gloria, con esa dificultad. Por ejemplo, hablando del caso mío, pues yo sería muy feliz allá y regresaría de inmediato, sin temor a que me vayan a matar, porque a la muerte ya le perdí miedo. Ya he pasado por tantas tragedias, la muerte la he tenido en los talones y me le escapo, y ya prácticamente no. Dice un tango que vivir o morir para mí es igual. La nueva víctima es integrante de la asociación Tierra y Vida, que ya tiene 10 muertos en el listado de sus integrantes. Él reclama unas tierras que quedan ubicadas en la vereda Nueva Esperanza, corregimiento de Medio de Vicencio, en el municipio de Necoclí. Aproximadamente unas 170 hectáreas está reclamando en ese sector. Pues nos llamaron que él apareció muerto, no sabemos las circunstancias cuáles son. Fernando es enamorado de apellido y convicción. Sobrevivió milagrosamente a un atentado en Urabá y conoce en carne propia las dificultades de reclamar tierras. El problema de la reclamación de tierras de todo el país es que las tierras no las tienen cualquiera, las tierras las tienen en estos momentos, son los narcotraficantes. La ya larga lista de muertos evidencia que a pesar de los reclamos no hay garantías para por lo menos 4.000 familias, quienes no reclaman por miedo a volver a ser víctimas. Yo creo que Colombia está en un momento que es un paso de transición muy doloroso, en el que le estamos pagando el precio más alto y más caro de la historia. Estamos poniendo los muertos. Tierra y Vida está poniendo los muertos. ¿Sí? Desde el mes de mayo hasta esta parte llevamos 6 personas asesinadas, amén de las amenazas. Desde la semana pasada hasta esta semana que se está acabando, a mí ya me han llegado 5 amenazas. Necesitamos tomarnos de las manos, con fuerza, con rabia, con lo que sea, pero cogidos de la mano, para sacar esto adelante. Y no creer en ese discurso falso que algunos opositores de la paz están vendiendo, diciendo que hay que combatir a la FARC con armas para conseguir una paz con fusiles. Eso no es cierto. Yo hago un llamado aquí, por Dios, muy sincero, muy desde el corazón, muy desde la tortura que he vivido, con 2 maridos asesinados, con todos los atentados que me han hecho, con las cicatrices que llevo en mi cuerpo, con el dolor que he vivido, con mi familia desmembrada. Hago un llamado para que por favor no crean en ese falso discurso de la falsa paz de los fusiles. Esa no es la paz. Esa no es la paz que queremos y esa no es la paz que nos va a servir.